a Elizabeth Clare Prophet en Almas Compañeras y Llamas Gemelas. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Canción del rey Salomón. Me levantaré y saldré por las calles de la ciudad, y por los anchos caminos buscaré a aquel a quien mi alma ama. Lo busqué, mas no lo encontré. Los vigilantes de la ciudad me hallaron y les dije, ¿han visto a aquel a quien mi alma ama? Al poco de tropezarme con ellos, encontré a aquel a quien mi alma ama. Le abracé y ya no le dejé marchar. Canción del rey Salomón. La pareja ideal atrapada en la telaraña del karma. La historia de Janet MacDonald y Nelson Eddy. Sweetheart, sweetheart, mi amor, cantaba Nelson Eddy. De pronto se oyó la voz de una mujer en la parte trasera del teatro que cantaba al unísono formando un dúo con él. El público que abarrotaba la sala miró hacia atrás estupefacto. La mujer caminaba por el pasillo entonando las palabras que dirigía a Nelson. Al final de la canción estaba ya en el escenario fundiendo su mirada con la de él, mientras el público de pie les ovacionaba. Ella, Janet MacDonald, protagonizó 8 películas junto a él. El amor entre ambos era evidente a los ojos de todo el mundo, rememora Frank Larik, quien ocupaba un asiento en la tercera fila del teatro. Nelson ni siquiera sabía que ella estaba en la ciudad. ¿De dónde sales?, le preguntó en medio de los ensordecedores aplausos. Llegué anoche, contestó ella. La invitó a cenar y seguidamente cantaron juntos Indian Love Call, llamado Indio de Amor. Aquellos momentos y los siguientes en los que se repitió la escena en ese y en otros teatros por todo el país fueron mágicos para los ciudadanos de los Estados Unidos que descubrieron el amor de las llamas gemelas. Corría el verano de 1941. La suya era una unión perfecta, y más que eso, eran llamas gemelas con mayúscula, 2 corazones que latían perfectamente acompasados. Sin embargo, pese a que su historia de amor floreció en mayo, nunca dio frutos. Al ver su amor en la pantalla, al escucharles cantando a dúo mientras sus ojos se decían mutuamente y proclamaban al mundo el dolor de un amor prohibido, más de una generación de estadounidenses fue testimonio del amor tan especial de las llamas gemelas. Si bien hoy en día no son muchos los que se sientan a escuchar a Janet y Nelson cantando arias, su música y sobre todo sus películas poseen un atractivo atemporal que no deja a nadie indiferente ni por la trama ni por el diálogo. Ese atractivo, ese ingrediente misterioso, es el amor que todo el mundo busca, pero pocos encuentran, en la unión entre llamas gemelas. Pese a todo, se vieron obligados a ocultar al mundo esa historia verdadera de amor. La versión oficial de los estudios cinematográficos y las revistas de admiradores les tildaron de amigos ocasionales que discutían de vez en cuando, felizmente casados con sus respectivas parejas. Esa versión tal vez se hubiera perpetuado de no haber sido por los esfuerzos de Sharon Rich y Diane Goodrich, plasmados en el libro que escribieron en 1979, Farewell to Dreams, Adiós a los sueños, el cual no compilaron a base de relatos en papel cuché de las revistas de la época, sino de amigos, vecinos y parientes de Janet, quienes por fin accedieron a decir la verdad, y a porteros, camareras de hotel y extras que aportaron anécdotas y corroboraron las pruebas. Cada línea que figura en el libro, explica Sharon,
es, palabra por palabra, lo más aproximado a lo que alguna persona nos contó. Sharon y Diane sacaron a la luz el encubrimiento a gran escala que protagonizaron el estudio y Nelson y Janet, quienes hicieron que sus amigos juraran guardar el secreto. Se percataron de que estaban locamente enamorados, mucho más que cualquiera de los personajes que interpretaron en un idilio que se prolongó 30 años. Ello no obstante, la ambición de Janet, el temperamento a veces violento de ambos y una extraña combinación de personas y circunstancias les mantuvieron separados toda la vida. Parece que las cosas no siempre salen bien, ni siquiera cuando encuentras a tu llama gemela. La vida que tuvieron refleja la trágica historia de una pareja de llamas gemelas con una advertencia implícita a quienes andamos en busca de la media naranja. Si no vencemos los aspectos negativos de nuestro karma, nunca podremos disfrutar de la felicidad total, ya sea con o sin nuestra llama gemela. Por supuesto, el relato de Sharon y Diane empieza como lo haría un cuento de hadas, con un amor a primera vista o, cuando menos, un reconocimiento instantáneo. La hermana de Janet, Blossom, estaba un día hojeando el periódico cuando de pronto una fotografía le llamó la atención. «¿Quién es ese?», preguntó Janet, haciéndole retroceder hasta una determinada página. En ese instante supo que tenía que ir a escuchar a Nelson Eddy cantar. Nelson, por su parte, la primera vez que vio, o mejor dicho, escuchó a Janet, fue en los estudios MGM, cuando ambos trabajaban allí. A él lo contrataron en 1933, a la sazón un cantante de ópera con éxito y, como los jóvenes y atractivos cantantes de ópera del momento, un sex symbol. Sus admiradores, en su mayoría mujeres, le trataban como a una estrella de rock, llegando incluso a arrancarle la ropa tras finalizar los conciertos. Nelson anduvo tras la cautivadora voz de Janet hasta un estudio de grabación donde estaban filmando The Merry Widow, la viuda alegre. En cuanto la vio en el escenario, se enamoró. Era la imagen de la chica de sus sueños. Unos días más tarde la invitó a almorzar. Ella aceptó, no sin reticencias, pues no quería entablar una relación que tal vez pudiera poner en peligro su carrera. Sin embargo, a medida que su idilio avanzaba, su amor crecía. Nelson consiguió que una reina del glamour de 30 años de edad se sintiera como en su primera cita. ¿Era posible que estuviera viviendo el cuento de hadas que tantas veces había representado en la pantalla? Me besó y sentí lo que nunca antes había sentido, le contó a su madre. A su lado me siento llena de alegría y cuando te mira no hay nadie más, solo tú. En su historia de amor observamos otras señales reveladoras de una verdadera relación entre llamas gemelas. Su amor era algo más que una atracción magnética. Se constataba en cada faceta de su vida. Cuando estaban juntos, había en ellos un resplandor que se echaba en falta cuando estaban lejos el uno del otro. Las películas que protagonizaron por separado pasaron sin pena ni gloria. Sin embargo, juntos fueron capaces de explotar su potencial interno como las llamas gemelas pueden hacer. Y sus películas superaron todos los récords de taquilla. La resplandeciente presencia que reflejaban juntos en la pantalla, la autenticidad de su amor y el hoy revelado patetismo de su separación hicieron de las 8 películas que el tándem McDonald-Eddy filmó entre 1935 y 1942 algunas de las más intensas y conmovedoras historias de amor jamás representadas en Hollywood. Su popularidad no conoce las barreras del tiempo. Los estudios MGM
relanzaron varias de sus películas a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960. Y en tiempos recientes se grabaron 3 de ellas en formato video. Sus leales admiradores, jóvenes o de más avanzada edad, todavía se reúnen en 3 clubs de fans, siendo uno de ellos el más antiguo que existe. Su amor no se extinguió con la vejez del cuerpo. Él seguía viéndola como la primera vez que se encontraron. La belleza surge del alma, afirmó Nelson en 1958. El cuerpo es tan solo una funda. Sin duda envejece y se desgasta, pero es la persona quien irradia belleza o no lo hace. Por eso querré a la señorita MacDonald hasta el día en que me muera. Al sentir su amor, Janet se iluminaba como una luciérnaga siempre que él estaba cerca, y era una persona distinta en su presencia. Ese amor imperecedero, otra señal indicativa de las llamas gemelas, se prolongaría más allá de esa vida, o así pensaban. Sharon y Diane descubrieron que ambos creían en la reencarnación. En la década de 1930, un vidente le dijo a Janet que había conocido antes a Nelson cuando fueron hermanos 100 años antes en Inglaterra. Siguiendo la pista a la historia de Janet y Nelson, Diane Goodrich acudió a otro vidente sin decirle nada de lo que a la actriz le habían contado, y aquel leyó exactamente el mismo pasado. Si bien es de esperar que las llamas gemelas formen pareja, ello no siempre sucede. Una relación entre hermanos de sexo opuesto no excluye un vínculo de almas compañeras o llamas gemelas, ya que el amor de las llamas gemelas va más allá de 1 o 2 vidas, hasta el momento de la creación. Al adoptar un vínculo fraterno, pueden establecer unos lazos de compromiso o amor prístino, adoración mutua y logro. Se trata de una auténtica etapa en la espiral por la que, vida tras vida, las llamas gemelas van subiendo mientras se preparan para la unión final, en la cual el fruto de su amor pasa a ser su especial contribución que depositan sobre el altar de la humanidad. Es un amor tan poderoso que eleva y ennoblece todo lo que toca y purifica y renueva la corriente de la percepción humana respecto a lo que es y lo que puede conquistar el amor verdadero. Janet y Nelson también creían en el karma, es decir, que ellos eran responsables de las circunstancias presentes en su vida, las cuales eran el resultado de sus acciones del pasado. Ciertamente debían de tener una buena cantidad de karma entre sí, como suele ocurrir con las llamas gemelas, puesto que el curso de su vida no transcurrió sin escollos. La película también tiene un malo, algo así como una madrastra, un duende escondido. Vino disfrazado del megalómano Louis B. Mayer, el cual ostentaba el poder en los estudios MGM. Cuando Nelson se enamoró de Janet, la por entonces principiante estrella se hallaba sometida a su jefe, quien, como cosa habitual, gozaba del favor sexual de la actriz. Y a él no le caía bien el barítono. Nelson había alcanzado el éxito por derecho propio y no debía su carrera a MGM, de modo que era la única estrella del grupo que no se humillaba ante Louis. Anna MacDonald, la madre de Janet, y Louis no tardaron en advertirle de los riesgos que conllevaba el hecho de enamorarse de un simple cantante después de todo lo que había trabajado. Temiendo dar al traste con su carrera, la actriz empezó a fingir desaires a Nelson, quien dejó bien claro que no le importaba el pasado de Janet, ni siquiera la relación con Louis. Lo que hay entre nosotros no se puede dejar correr como si nada. Cuando la vida te juegue una mala pasada y desees tener a alguien que te quiera de verdad, acuérdate de que yo existo
le dijo. En 1935 comenzó el rodaje de la primera película en la que actuaban juntos, Noti Marietta. Tan pronto se vio a las claras que sería un éxito y que lanzaría a Janet al estrellato, Louis le concedió la libertad. No le gustaba acostarse con sus estrellas. Podría malograr su reputación, pero respecto a su nuevo novio, la tenía tomada contra él. Durante la segunda mitad del rodaje, el amor entre Nelson y Janet creció y floreció. A su lado ella se sentía curiosamente pura e ingenua, narra el libro Farewell to Dreams. Ambos sabían que era algo más que una aventura. Desde la primera vez que la vi, lo supe. Ella era la respuesta a cada pensamiento no expresado, a cada deseo que siempre había soñado. Es como si no pudiera existir sin ella, le confesó más tarde Nelson a Pop Leonard, el director. Noti Marietta fue una de las películas más taquilleras del año, tras lo cual el público pidió a voces más presencia del dúo en las pantallas. Cuando dio comienzo el rodaje de su segunda película juntos, Rosemary, en la que cantaban India Love Call, ya estaban totalmente enamorados, sin disimulos, y Janet nunca había sido tan feliz en su vida. Como una verdadera pareja del alma, cada uno hacía aflorar las mejores cualidades del otro. Él la ayudaba en el canto y ella, a su vez, en la actuación. A ojos del director, del reparto y del equipo quedaba claro. Estaban hechos el uno para el otro. En el lago Tahoe, escenario del rodaje, su amor anduvo por un camino de rosas. Montaron juntos a caballo, hicieron el amor y él la pidió en matrimonio, a lo que ella aceptó. Se mostró impresionada por el hermoso anillo de esmeraldas con diamantes que él le regaló. Oh, Nelson, te prometo que lo llevaré puesto en todo momento. Así siempre estarás a mi lado. Mas en su condición de estrella quiso esperar hasta el mes de junio para celebrar una boda por todo lo alto. El precio que pagaron por ello fue muy elevado, pues bajo las serenas olas que mecían su amor, se cobijaba amenazadora la roca de la ambición, presta a romperlo en 1000 pedazos. Sharon y Diane relatan la escena. Al poco tiempo Janet descubrió que estaba embarazada. Nelson, loco de alegría, quería casarse de inmediato, lo cual la irritó por antojársele una actitud incomprensiva. En esos tiempos, si una estrella se casaba o quedaba embarazada dentro o fuera del matrimonio, sin permiso del estudio, su contrato era rescindido. En cuanto se topó con la realidad de la circunstancia kármica, como si fuera un muro de hormigón, se vio abrumada por tanta presión. Tener un bebé, pensó, la destruiría. No vas a arruinar mi carrera, métetelo en la cabeza. No quiero a ese mocoso llorón y no se hable más, le espetó. Tú no sabes lo que dices. Tú no eres así, Jenny. No voy a tragarme que todo cuanto quieres en la vida es ser una gran estrella. No tiene ningún sentido. Eso es exactamente lo que quiero, y haré lo que sea para conseguirlo. ¿Me oyes? Lo que sea. Voy a ser la mayor estrella y nadie me va a detener, ¿lo entiendes? Por supuesto. Mantén tu carrera. Ya veremos cuánto amor y cariño te da. Esa escena anunciaba el fin de la felicidad de la que habían disfrutado durante un corto periodo. Al día siguiente, Janet tuvo un aborto espontáneo. Trató de arreglar las cosas, pero Nelson seguía enojado y desilusionado. La rechazó y sin esperar entabló una relación con una rubia actriz principiante, Anita Lois. Dispuesta a demostrar que los dos podían jugar al mismo juego, Janet llamó por teléfono a Gene Raymond, un actor con quien había salido unas cuantas veces, y le invitó al lago Tahoe.
Se mostró tan encantador y la animó a tal punto en su carrera que de pronto Janet se descubrió aceptando la proposición matrimonial que él le planteaba. Jean no pretendía frustrar sus ambiciones. Tu carrera es lo más importante, le dijo. Por razones no del todo claras, ella asintió a la propuesta, sin prever la siguiente escena de la tragedia cuyo escenario ella sola había dispuesto. Jean llamó de inmediato a MGM y anunció la boda. Luis estaba pletórico de satisfacción al ver en ello la oportunidad de vengarse del insumiso barítono. Su estrella se casaba. Así que decidió urdir la mayor jugada publicitaria que jamás hubiera visto. Durante la filmación de Maytime, la siguiente película, los amantes se reconciliaron e intentaron cancelar la boda, pero Louis se negó, amenazando con arruinar a Janet. Víctima de la desesperación, Nelson ofreció a Jean $250,000 para romper el compromiso, y éste aceptó. Sin embargo, Louis volvió a intervenir, aparentemente amenazando esta vez la vida de Jean. Louis, quien ejercía el poder absoluto sobre un firmamento de estrellas, no era dado a amenazas infundadas. «Quiero seguir en vida algún tiempo», señaló Jean, retractándose. Nelson estaba consternado. Cobijado él en el alcohol y Janet en los tranquilizantes, se las arreglaron más o menos para pasar por el calvario de la filmación. El argumento de Maytime despertó en Nelson una sensación muy profunda de presentimiento. Creía que ambos habían arruinado sus vidas antes y que en ese momento presente estaban repitiendo el mismo patrón. Temía que la historia sobre la cual versaba su actuación se volviese realidad. En la película, una prometedora estrella de ópera, Marcia Monet, accede a contraer matrimonio con su profesor de música, Nicolai, a quien no ama. Esa noche en París conoce a un joven cantante, Paul Allison, y descubre en él el verdadero amor, tras pasar juntos un hermoso día de mayo. No obstante, obedeciendo al compromiso adquirido, decide casarse con Nicolai y permanece junto a él 7 desgraciados años. Luego vuelve a encontrarse a Paul en Nueva York. Al darse cuenta de que sigue locamente enamorada, le pide a Nicolai la libertad. Este accede con demasiada facilidad. Después de dejarla, consigue una pistola, busca a Paul y lo mata. Ella llega a la escena unos momentos más tarde solo para oírle decir: «Ese día me duró toda la vida». Al final, sola y anciana, su alma, inmersa en una primavera de ensueño, abandona el cuerpo mientras él se le acerca cantando. Ella le toma la mano extendida y los espíritus de ambos, por fin unidos, parten adentrándose en el floreciente mes de mayo. Los temores de Nelson no carecían de fundamento. Puesto que Janet parecía decidida a seguir adelante con la ceremonia, la última esperanza que le quedaba al actor era raptarla. Se dirigió a su casa justo antes de la boda y la arrastró escaleras abajo hacia su auto. «Jenny, dime que no me amas. Mírame a los ojos y dímelo. Si puedes hacerlo, te creeré y nunca volveré a molestarte». Janet le miró, desafiante en un principio, pero luego vacilante. Giró la cara, en un esfuerzo por ocultar sus lágrimas. Viéndolas, Nelson la acercó a él. Ella se puso rígida y se echó hacia atrás y dijo tartamudeando: No puedo. No voy a permitir que lo hagas. No puedes suplir mi carrera, ¿no lo entiendes? El amor es importante, pero... La voz de Nelson se hacía eco de su desesperación. «Mi cielo, ¿qué hay dentro de ti que solo nos destruye? La gente se pasa la vida entera buscando lo que tú y yo tenemos, y tú estás dispuesta a tirarlo por la borda con esa avaricia inhumana.
Conmovida por la agonía de esas palabras, se acercó a él, luego se contuvo y gritó: «No, no, todo está listo. La boda del siglo, mis admiradores. No puedo, no puedo. Mi carrera es más importante». Él la soltó al percatarse de que la había perdido. La boda debió de ser uno de los peores momentos en la vida de Nelson. Los invitados recuerdan los ahogados sollozos resonando en la iglesia durante la ceremonia. Tal como se había planeado, cantó «I love you truly». Después de las palabras de apertura, «Hermanos, estamos aquí reunidos delante de Dios y en su compañía para unir a este hombre y a esta mujer en sagrado matrimonio». Palabras que jamás esperó oír con lágrimas en los ojos. La implorante interpretación que realizó de la canción evocaba la escena en que ella cantaba Indian Love Call en la película Rosemary, cuando él, miembro de la policía montada canadiense, arresta al hermano de ella. Con la súplica más apasionada de la historia cinematográfica, ella le implora que regrese si la ama. Ni en la boda ni en la película, ninguno se desvió del camino escogido, si bien la película por lo menos tiene un final feliz. No bien llegó a Hawái con su recién estrenado esposo, descubrió su gran error. Era homosexual. Ella le amenazó con anular el matrimonio. Él a su vez le advirtió que si volvía con Nelson, llenaría las primeras páginas de la prensa con el escándalo. Janet estaba atrapada entre dos épocas. Inmersa en los rígidos valores morales de los años 30, en que las estrellas de cine eran modelos de perfección, decidió no echar a perder su imagen angelical. Y una vez más, eligió la fama por encima de la felicidad personal. Llena de tristeza, se conformó con la senda rocosa que había tomado, percatándose con total desesperación de que había arruinado su vida y la de Nelson. Sabía que la culpa era del todo suya, que Nelson había sido auténtico, el hombre más cariñoso que jamás había conocido, y el único que de verdad la había amado. La culpa la carcomió hasta el fin de sus días. Entretanto, la máquina publicitaria de Louis desgranaba historias sobre la dicha matrimonial de Jean y Janet, colmando de chismes las revistas de admiradores y las columnas. Ellos, por su parte, mantuvieron las apariencias asistiendo a actos sociales, cogidos del brazo y desempeñando el papel de la pareja feliz. Nelson y Janet rodaron Girl of the Golden West, película en la que realizaron una acartonada actuación. Es la única que no muestra un dúo amoroso, ya que ella no pudo cantar Obey Your Heart, Obedece a tu corazón, escrita para la película sin derrumbarse. Al llegar al siguiente film, Sweethearts, la situación se hizo insostenible para Janet. Según relatan Diane y Sharon, una noche salió en busca de Jean para cumplir con un compromiso social y lo encontró acostado con otro hombre en un local frecuentado por homosexuales. Recogió su ropa y lo arrastró ante el escarnio de otras parejas de hombres. Esa noche volvió con Nelson para siempre y se marchó de su casa unos días después cuando Jean la golpeó, ocasionándole graves moretones en la cara. Nelson, siempre su acérrimo protector, le dio tal paliza a Jean que lo mandó 2 semanas al hospital. La pareja de Tortolito se mudó a una casa de campo en Burbank, donde trataron de hacer una vida normal. Los vecinos todavía les recuerdan como ese simpático matrimonio que gustaba de montar a caballo. Janet pidió el divorcio y el rodaje de Sweethearts continuó, prodigándose ambos por entonces evidentes muestras de amor en palabras y miradas. Ella quedó felizmente embarazada y en esa ocasión ambos quisieron casarse de inmediato. Pensaban tener una casa en Bel Air, con una habitación para niños de color rosa y lavanda.
Todos sus sueños estaban a punto de hacerse realidad, hasta que Louis los vio juntos y se dio cuenta de que estaban enamorados. Furioso no es el adjetivo que lo describe. Janet le dijo que Jean era homosexual, que ya había tenido bastante y que se estaba divorciando. Louis le prohibió tajante. Entiendo, pero las taquillas no lo entenderán. Dime una palabra más y los voy a destruir a los dos. Sin embargo, Janet y Nelson se mantuvieron en sus 13. Ello no obstante, las amenazas de Louis produjeron el efecto deseado por él. Al día siguiente, Janet se desplomó y cayó por la rampa en la que estaban filmando una historia musical. Estaba embarazada de 6 meses. Nelson la alzó en sus brazos y la llevó al hospital. Su vestido estaba empapado de sangre. Tuvo un aborto. Él se derrumbó. Y ambos se enteraron de que ella no podría volver a tener hijos. El bebé, un niño, vivió 2 días. Las amenazas de Louis les volvieron a separar. Le dijo en una ocasión a Janet que si no dejaban de verse, encontrarían a Nelson flotando boca abajo, sirviendo de pasto a los peces. O te comportas debidamente, o le enviaré a mis hombres, y no bromeo. Louis tenía vínculos poco conocidos con el AMPA, de manera que ella le creyó. Janet volvió con Jean sin comentarle a Nelson su decisión. Como de costumbre, él interiorizó el dolor y afirmó que nunca más quería volverla a ver. Entró así en una espiral decadente, trasnochando y bebiendo hasta que al final se puso enfermo. A continuación, relata Farewell to Dreams, los acontecimientos dieron un vuelco extraño. Anne Franklin, a quien conocía de paso, se dejó caer por la casa de Nelson con un premeditado ardid en mente. Le hizo beber, factor que, sumado a la depresión y a la falta de claridad mental provocada por la ingesta de medicamentos, le debilitó el consentimiento. Le pidió que se casara con ella, y él, incapaz de razonar por la bebida, aceptó. Al fin y al cabo, Janet no era la única que podía casarse. Cayó en la cuenta en el tren de regreso a casa procedente de Las Vegas, al oír la voz de la que ya era su esposa. No recordaba lo sucedido, y más tarde aseguró que alguien debió de haber sobornado al juez para casar a un hombre en ese estado. Sharon Rich descubrió que Anne, con el fin de impedir una posterior anulación del matrimonio a instancias de Nelson, se había hecho tomar fotografías delatadoras para demostrar que, en efecto, aquel se había consumado. Cuando Janet se enteró, intentó suicidarse, ingiriendo casi un frasco entero de pastillas para dormir. Gradualmente se fue recuperando, y al poco tiempo se inició la producción de New Moon, 1940. Al principio estaban fríos el uno con el otro, pero más tarde volvieron a descubrir el amor que les unía y decidieron no volver a separarse. Ella se mudó de nuevo a su nueva casita, pero Louis se enteró otra vez. Les obligó a mantenerse alejados. La única ocasión en que quiero verlos a los dos juntos es delante de la cámara, en ningún otro lugar. Mientras duró el rodaje, se les obligó a pasar por la agonía de permanecer en lados opuestos del set del estudio. Sin embargo, no los pudo mantener separados por mucho tiempo. Volvieron a verse procurando ser más cuidadosos. Finalmente, la situación llegó a un punto decisivo cuando Anne Eddy se dirigió a Louis quejándose de tener un esposo perpetuamente ausente. Louis montó en cólera y llamó a Janet ramera. Nelson casi lo estranguló y luego renunció al empleo, cancelando la parte de su contrato con los estudios. Janet le convenció para que acabasen la película que estaban rodando, la última que protagonizaron juntos, I Married an Angel, 1942.
En ese momento su carrera no significaba nada para ella comparada con su amor por Nelson. Dejó de ser tan exigente consigo misma y, a consecuencia de ello, sus dotes interpretativas se resintieron. Louis decidió no renovarle el contrato. Aunque Janet protagonizó otras 3 películas y unas cuantas funciones teatrales y otras benéficas durante la guerra, además de conciertos y ópera como siempre había soñado, su carrera nunca volvió a mantenerse en el candelero. Su vida pública había dado un giro de 180 grados. Janet era demasiado mayor para interpretar el papel principal en una historia romántica. Nelson, sin embargo, todavía recibía ofertas profesionales. Protagonizó 4 películas que tuvieron muy buena aceptación y prosiguió cantando en conciertos y salas de fiestas el resto de su vida. En 1946, Janet sufrió un ataque de nervios. A partir de entonces, su salud se vio mermada de continuo. En 1948 tuvo el primer ataque al corazón. Durante ese último periodo, tanto Nelson como Janet mostraron apatía a la hora de poner solución a sus respectivas vidas. Era como si las cosas hubieran ido demasiado lejos y no les importara esperar a la siguiente ronda para una nueva oportunidad. Él tenía que seguir trabajando porque su esposa bien había movilizado, bien gastado todo su capital. No le quedaba lo suficiente como para comprarse una casa en Scottsdale, Arizona, a donde proyectaban retirarse juntos él y Janet. Entretanto, el par de llamas gemelas en el estrellato siguieron viviendo con sus respectivos cónyuges, circunstancia que arroja una de las preguntas sin respuesta de esta historia. ¿Por qué no se divorciaron? Desde luego, en 1950 el divorcio no era el estigma que sí había sido en 1937. Del lado de Nelson, Anne se negó a concedérselo pese a que él se lo suplicó. Janet se quedó probablemente con Jim por lástima, en respuesta a sus artificiales escenas, con llanto incluido, en las que le rogaba de rodillas que lo perdonara. Otra razón por la que tal vez no se divorciaran de sus parejas sobre el papel pudo ser que ya estuvieran casados. Tras publicar su libro, Sharon Rich se ha provisto de pruebas recientes que le han llevado a creer que Nelson y Janet ya estaban casados antes del enlace de aquel con Anne. Algunas fuentes habrían mencionado que ambos se habían escapado a México para casarse. Sharon opina que ello pudiera haber ocurrido estando Janet ya embarazada durante el rodaje de Sweethearts. Dicha teoría es plausible toda vez que una persona decidida como Nelson, fiel a ese carácter fuerte, nunca habría permitido que su hijo naciera llevando el apellido de otro hombre. En México pudieron haberse hecho con un divorcio por poderes sin hallarse Jim presente, y se habrían casado sin demora. Luego, una vez Nelson hubo contraído matrimonio con Anne, ésta quizá lo chantajeara con una denuncia por bigamia. Esto habría bastado para mantenerle atado a ella de por vida. De modo que el divorcio habría dado pie a un tremendo escándalo con grandes repercusiones, no solo en la carrera de Janet, que habría zozobrado, sino también en su moralidad. Así pues, el hecho de que ninguno de los dos tratara de ocultar el amor que se profesaban mutuamente, bien podría explicarse porque lo consideraban legítimo y totalmente válido, merced a un vínculo matrimonial bien que secreto. Su devoción iba más allá de la distancia. En una ocasión, tras recibir Nelson una carta algo preocupante de Janet mientras estaba de gira por Australia, canceló sus compromisos y regresó a Hollywood porque le dio mala espina. Cuando descubrió que ella estaba bien, o así lo fingía, se sintió avergonzado. Llegó un momento en que Jean empezó a controlar más la vida de Janet, obligándola a vender la casa para mudarse a un apartamento.
Nelson viajaba constantemente y no era consciente del deterioro de la salud de Janet, pues ella le ocultó hasta el final lo enfermo que andaba su maltrecho corazón física y emocionalmente. Se fue consumiendo poco a poco al tiempo que Jean y la criada dejaban de darle alimentos y la mantenían alejada del teléfono para evitar que llamara a Nelson. La mayor parte del tiempo Jean le daba pastillas para dormir a fin de mantenerla tranquila y en silencio. De no haber sido por los enormes sentimientos de culpa que la consumían por dentro, habría tenido más interés por vivir. Pero como su hermana Blossom dijo, fue la culpa lo que la mató. Cuando murió el 14 de enero de 1965, Jean estaba junto a su lecho. En estado delirante pensó que era Nelson. Con su último aliento lanzó hacia la eternidad a quien amó su alma desde el principio las palabras «Te amo». Al igual que Romeo, Nelson procuró ir en pos de su Julieta, mas sus intentos de autodestrucción quedaron frustrados. Finalmente se desplomó en el transcurso de un espectáculo en Florida 2 años después, y unas horas más tarde falleció. Ojalá que, como en Maytime, ella le recibiera cantando, mientras él se desprendía liviano de su consternado cuerpo. En los reinos de la luz, tal vez aguarde en su siguiente entrada al escenario de la vida a una oportunidad para construir de nuevo sus vidas, esta vez optando por conquistar el orgullo y la ambición en pro del amor en un lugar donde ningún Louis Mayer, ni Jean Raymond, ni Anne Franklin tengan poder sobre su espíritu, pues ya se les ha puesto a prueba y limpiado con los fuegos de la adversidad autoimpuesta. Al tanto de las fuerzas que arremeten contra el amor verdadero y sobre todo con celo protector de su matrimonio hecho en el cielo, quizás se den cuenta en la tierra de su secreta esperanza más sagrada, ser uno para siempre.